Bajo el sol despiadado de Nuevo México, Calder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, el polvo elevándose con cada paso de su viejo alazán. Llevaba medio día siguiendo el rastro de una res perdida. Las huellas se desvanecían en la tierra resquebrajada. El silencio del desierto era casi sagrado, roto solo por el crujido leve del cuero, el silbido del viento y el grito lejano de un halcón. Calder prefería así la vida sola, callada, predecible. Pero entonces lo oyó, tan leve que pudo haber sido el viento. Un sonido que parecía el suspiro de alguien que había olvidado cómo respirar. Se quedó inmóvil en la silla, el corazón conteniendo su propio ritmo. Volvió a escucharlo un gemido débil, agudo, como una cuerda a punto de romperse. Bajó del caballo de un salto, ató las riendas a una rama seca y con el rifle colgado a la espalda, avanzó entre los matorrales y las piedras. La brisa olía a polvo y a algo más, algo metálico. Llegó a un claro rodeado de viejos álamos, y allí la vio. Una muchacha colgaba de una cuerda atada a una rama alta, suspendida por las muñecas. El cuerpo le pendía inerte, como una muñeca rota. Los pies apenas rozaban el suelo. La piel curtida por el sol y manchada de polvo. El cabello negro, largo, enmarañado con sudor y sangre. Respiraba apenas. Encima de ella, clavado al tronco, un cartel de madera tosca, el hombre blanco no perdona. Calder retrocedió un paso. El estómago se le revolvió. Aquellas palabras parecían gritarle a él, acusarlo, maldecirlo. El aire se volvió denso, pesado, lleno de presagio. Vio alrededor las rocas, las lomas, el horizonte desierto. Nada, solo el viento moviendo las hojas muertas, murmurando secretos. Su mano fue instintivamente al cuchillo del cinturón. «Cristo», murmuró. «¿Qué demonios te hicieron?» La chica se movió apenas su cabeza cayó hacia adelante. Calder vio las marcas rojas y crudas donde la cuerda había mordido su piel. «¿Me oyes, muchacha?», preguntó con voz ronca. Silencio. «No voy a hacerte daño», dijo más suave, casi para convencerse a sí mismo. Avanzó unos pasos. Ahora podía verle el rostro joven. Tal vez 18 años, la frente alta, el mentón firme. Tenía los labios resecos y manchados de sangre. Calder levantó la mano y tocó la cuerda. Era de fibra de mezquite, áspera, vieja. Quien la había atado no solo quiso matarla, quiso que sufriera. Sacó el cuchillo, le temblaban los dedos. El letrero sobre su cabeza seguía ahí, como si lo observara, acusador. «El hombre blanco no perdona». Las palabras resonaban en su mente, como ecos de una culpa que no entendía, pero sentía suya. Dudó. Entonces la muchacha gimió de nuevo, un sonido frágil, humano, desesperado. Y ese sonido lo quebró por dentro. «Maldita sea», susurró. «Aguanta, niña. Voy a sacarte de aquí». El viento sopló más fuerte, arrastrando polvo y hojas, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Algo en algún lugar entre la vida y la muerte estaba a punto de despertar. ¿Quieres que continúe esta historia con el mismo tono de suspenso? Puedo seguirla justo desde ese momento. «No soy eso», susurró Calder, dejando que el filo del cuchillo se deslizara sobre la cuerda. Con un solo corte firme, la fibra se partió. La muchacha cayó hacia adelante, pero él la atrapó antes de que tocara el suelo. Su cuerpo estaba caliente, ardiendo, liviano como si no tuviera huesos. En sus brazos parecía más un espectro que una persona. Sus ojos se entreabrieron oscuros, asustados, perdidos. Calder la bajó despacio, una rodilla hundida en el polvo. Sacó la cantimplora, vertió unas gotas sobre un paño y humedeció sus labios agrietados. «Tranquila», murmuró. «Estás a salvo, al menos por ahora». Ella parpadeó una vez, luego otra. No habló, pero su mano temblorosa se aferró a la manga de su camisa, como si aquella fuera su única ancla al mundo. Calder alzó la vista al cartel clavado en el árbol. «El hombre blanco no perdona». Lo miró una última vez, y luego la miró a ella. Se quitó el abrigo y lo echó sobre sus hombros. «¿Tienes nombre, muchacha?», preguntó en voz baja. «Nada, solo el viento». «Supongo que lo averiguaremos», murmuró. La levantó con esfuerzo, sosteniéndola contra su pecho como algo frágil, algo que todavía podía romperse. «Por ahora, estás conmigo». Y con esas palabras, Calder Wyatt volvió a internarse en el desierto, llevando en brazos a una chica marcada para morir, y un secreto lo bastante pesado como para colgar a un hombre. El sol ya se hundía cuando Calder llegó a su rancho,
un refugio modesto aferrado al borde de un desierto demasiado terco para olvidar la violencia. Una vieja torre de molino giraba con un lamento metálico, y el granero se inclinaba como si llorara algo que nadie recordaba. La casa, una sola habitación y un altillo, estaba remendada con láminas de metal viejo, pero se mantenía firme, honesta, como el hombre que la construyó. Calder desmontó con cuidado, bajó a la muchacha del caballo y la cargó dentro. Su frente ardía, respiraba con un sonido seco, como hojas muertas arrastradas por piedra. La depositó sobre el catre, retiró el abrigo con cuidado. Sus ojos se abrieron un instante, grandes, oscuros, lejanos, pero lo observaban. La luz del farol titilaba en las paredes mientras él vertía agua en una palangana de metal. Tomó un paño limpio y se arrodilló junto a ella. Las piernas estaban llenas de moretones, los tobillos hinchados, las muñecas surcadas de quemaduras que parecían marcas de fuego. «No voy a hacerte daño», dijo, solo para romper el silencio. Mojó el paño, lo escurrió y tomó con suavidad su pie derecho, colocándolo en el agua tibia. Ella se estremeció apenas él esperó, sin soltarla. Cuando no se apartó, empezó a limpiar la sangre y el polvo. Sus movimientos eran lentos, casi reverentes, como si tocara algo sagrado. El agua se tiñó de rojo y marrón, y Calder sintió un peso extraño en el pecho. Miedo, rabia, culpa, no lo sabía. Solo sabía que algo en ella, en ese silencio quebrado, lo había cambiado para siempre. ¿Quieres que siga con el siguiente fragmento, cuando ella empieza a hablar, o cuando Calder descubre quién la dejó ahí? Puedo mantener exactamente este tono de suspenso y emoción. Le pesaba sobre el alma como una hoja a medio desenvainar, dudando entre golpear o caer. Los labios de la muchacha se entreabrieron una vez, como si quisiera hablar, pero no salió sonido alguno. «Supongo que no hablas mucho», murmuró Calder, sin dureza. «Está bien, el silencio suele ser mejor que la mayoría de las cosas, casi todos los días». Terminó con el primer pie y pasó al otro. Ella no se resistió. Cuando acabó, envolvió ambos con tiras de tela limpia y los colocó sobre una manta doblada. «Me recuerdas a un río donde acampaba», dijo en voz baja, casi para sí. Estaba seco la mayor parte del año, parecía muerto, pero después de las lluvias corría rápido, profundo. Tenía nombre, pero los lugareños lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silenciosa. Levantó la vista hacia ella. En la luz del farol su rostro parecía esculpido en sombra y polvo, pómulos afilados como cordilleras, labios agrietados pero llenos, pestañas oscuras espolvoreadas de arena. Era joven, demasiado joven para ese tipo de dolor. Y aún así, había algo antiguo detrás de sus ojos, una quietud que no huía del sufrimiento. Solo lo esperaba. «Te llamaré Elena», susurró. «Solo por ahora. Tienes cara de Elena, callada pero fuerte». Ella parpadeó lentamente. Ni un sí, ni un no. Solo respiró. Solo existió. Calder se puso de pie, las manos aún húmedas, y tomó una manta. La cubrió con cuidado, asegurándose de no rozarla más de lo necesario. «Si tienes hambre, hay frijoles. No mucho, pero mejor que el aire», dijo, sin esperar respuesta. El silencio se mantuvo. Agarró su propio rollo de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría afuera, junto al granero. No era correcto que una mujer herida, asustada, fuera observada por un extraño, menos aún por uno con sangre en su pasado y preguntas en la mirada. Antes de salir, se volvió una última vez. Ella se había movido apenas, los ojos cerrados, los labios ya sin temblor. El barreño seguía junto al catre, el agua teñida con el color de lo que le habían hecho. Calder lo tomó, salió y la vació sobre la tierra sedienta. El suelo bebió en silencio, como si guardara el secreto junto con él. Dentro ella soñó. Soñó con fuego, con caballos, con cuerdas que se elevaban al cielo, y con unas manos ásperas pero suaves que lavaban el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo lento y obstinado del desierto, pero el silencio dentro de la casa ya no era el mismo. Era más espeso, cargado con algo que no tenía nombre. Lena, como Calder seguía llamándola, comía cuando él le llevaba comida, aunque nunca demasiado. Se movía con cautela, siempre alerta, la espalda tensa como la de un animal que ha conocido la jaula demasiado tiempo. Nunca habló, pero a veces él la sorprendía mirándolo cuando creía que él no la veía. Y cada noche, Calder le dejaba el catre y se iba al granero, su rifle al alcance de la mano. El desierto dormía,
Pero algo en aquella casa, un secreto, una verdad o una culpa compartida, seguía despierto. ¿Quieres que continúe con el siguiente fragmento, cuando el pasado de Alder comienza a mezclarse con la verdad de Lena? Puedo mantener el mismo tono cinematográfico y lleno de tensión. Lo fingía. Fingía que dormía en el granero para darle espacio, para no invadir su miedo. Pero la verdad era otra. No le temía a ella, le temía a lo que ella traía consigo. Aquel letrero seguía ardiendo en su memoria como una brasa clavada detrás de los ojos. El hombre blanco no perdona. Quien lo escribió había querido que ella muriera despacio, y quienquiera que fuese, tal vez aún andaba cerca. 3 mañanas después, Calder lo vio una huella de bota, apenas marcada en la tierra endurecida, más pequeña que la suya, más reciente, y orientada hacia el granero. Zane se agachó, el sol dibujando una línea de fuego en la arena, y estudió el talón. Botas de caballería, militares, frescas, no más de unas horas. Corporó despacio, la mano rozando el revólver, los ojos recorriendo el horizonte. Nada, solo salvia, calor y el temblor del aire. Cuando volvió a entrar, Lena estaba sentada junto a la ventana, quieta, silenciosa. No lo miró, pero su cuerpo se tensó al oír la puerta. ¿Has visto a alguien?, preguntó él. Nada, solo el sonido del viento contra las paredes. Ella se envolvió más fuerte en la manta. Parece que tenemos compañía, murmuró Calder, más para sí que para ella. Esa noche mantuvo la lámpara baja y se sentó en el porche, el rifle cruzado sobre las rodillas. El viento había muerto. A lo lejos aullaban los coyotes, y las estrellas despertaban una a una, frías y distantes como ojos vigilantes. Dentro Lena no dormía. Calder escuchaba sus pasos suaves sobre el suelo, un ir y venir constante como un alma sin descanso. Al día siguiente, hacia el mediodía, el jinete apareció. Una estela de polvo lo precedía mientras su caballo castaño avanzaba con paso firme. El hombre llevaba el uniforme azul y dorado de la caballería de los Estados Unidos, el rifle enfundado, el sombrero bajo, la mandíbula cubierta de barba de Díaz. Calder bajó del porche despacio, una mano descansando casualmente en el cinturón. El soldado tiró de las riendas y lo observó desde lo alto. Preguntó. Depende de quién lo diga. Teniente Graham, estación Dust Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva. Sacó un papel doblado del bolsillo del pecho y se lo tendió. ¿Ha visto a esta? Calder tomó el aviso. Ya sabía lo que encontraría. El dibujo tosco mostraba el rostro de una joven apache, mirada dura, cabello largo, la palabra peligrosa subrayada con trazo torpe. Buscada por asesinato y fuga. Recompensa $50,000. Levantó la vista lentamente. No puedo decir que la haya visto. ¿Seguro?, insistió el teniente, inclinándose sobre la silla. Es pequeña, callada. Podría estar herida o escondida. Creemos que alguien la ayudó cerca de los álamos del llano. Calder sostuvo el papel un segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto a nadie, salvo unos conejos y una vaca terca, teniente. El soldado entrecerró los ojos. No es solo una prófuga, señor Wyatt. Pertenece a un grupo violento. Salvajes. Ese cartel que dejaron lo decían en serio. La mandíbula de Calder se tensó. Si veo algo, dijo despacio, con voz baja y áspera, se lo haré saber. El silencio cayó entre ambos como un peso. Solo el chirrido del molino, el sol y el polvo girando entre ellos, y en el aire la sensación de que alguien mentía. ¿Quieres que continúe la historia desde ese momento, cuando el teniente se marcha y Calder descubre que no está solo en el desierto? ¿O prefieres que siga desde dentro, con Lena revelando la verdad detrás del letrero? Enviaré aviso, dijo el soldado, mirándole un segundo más antes de asentir y girar el caballo. Más le vale hacerlo, respondió Calder. Lo observó marcharse hasta que el polvo lo tragó el horizonte. Dentro, Lena estaba de pie tras la cortina. Había escuchado cada palabra. Sus ojos, oscuros y fijos, no parpadeaban. Calder entró, se quitó el sombrero y lo dejó apoyado contra la puerta. Vinieron a buscarte, dijo con calma. Me mostraron un papel. Decían que te buscaban. Ella no habló. Les dije que no. Sus ojos se estrecharon, una mezcla de confusión y desconfianza. No sé lo que hiciste, Lena, continuó él, la voz ronca, honesta. Tal vez algún día me lo digas. Pero aquí, en este lugar, un hombre hace elecciones. Hice la mía.
Se volvió hacia el fogón, fingiendo remover los frijoles que ya estaban cocidos. Detrás de él, Lena se movió apenas un suspiro, un roce, pero fue suficiente. El silencio se quebró apenas como una grieta diminuta en una piedra antigua. La tarde cayó lenta. El sol, bajo y rojo, alargaba las sombras sobre el corral. El viento, por primera vez en días, se suavizó. Todo parecía contenido, como si el desierto aguantara la respiración. Calder se sentó en el porche, afilando su cuchillo con trazos lentos y rítmicos. Cada paso del acero sobre la piedra sonaba hueco, hipnótico. Se concentraba en el movimiento, no en el filo, porque si pensaba demasiado, acabaría mirando hacia dentro de la casa, hacia ella. Se detuvo. Un crujido. Pasos sobre grava. No un coyote, no un caballo. Humanos. Levantó la cabeza. Lena estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral por voluntad propia desde que él la había traído. Descalza, tocaba la tierra con cautela, como si probara si aún la reconocía. La manta que Calder le había dejado colgada en el catre le cubría los hombros, arrastrando detrás de ella como una piel nueva. Avanzó despacio. Sus pasos eran torpes pero firmes, cargados de una determinación tranquila. No huía, reclamaba. Llegó hasta el claro junto al granero, donde el viento había barrido toda huella, y se arrodilló. Dejó caer la manta hasta los codos. Sus dedos finos, temblorosos pero resueltos, tomaron una ramita del suelo y comenzó a dibujar. Calder dejó el cuchillo. No se movió al principio, solo la observó. En la luz del atardecer se veía más pequeña, más frágil, y sin embargo, en el gesto de su mano había algo nuevo, firmeza, propósito. Se levantó al fin y caminó hacia ella, sus botas amortiguadas en la tierra. Se detuvo a pocos pasos, dándole espacio. El aire olía a polvo, a metal, a promesa. Lena trazaba líneas lentas y seguras en la tierra, su mano describiendo símbolos que el viento no lograba borrar. Círculos, cruces, espirales. Y entre ellos, Calder distinguió una figura más clara. Un hombre a caballo. Bajo él, un árbol. De ese árbol, colgaba algo. Su garganta se secó. La muchacha no levantó la vista. Solo dijo con voz baja, casi un murmullo que parecía venir de otro mundo. No fui yo. El silencio volvió a cerrarse, pesado, eléctrico. Y Calder entendió, demasiado tarde, que la historia que había empezado en aquel árbol aún no había terminado. ¿Quieres que continúe desde ese punto, cuando Lena revela qué ocurrió realmente en el árbol, manteniendo el mismo tono cinematográfico y de suspenso emocional? Había dibujado un pájaro, las alas abiertas, en pleno vuelo, pero envuelto en llamas, como una corona ardiente. Las líneas eran firmes, tensas, grabadas con rabia y con dolor. El ave parecía viva y al mismo tiempo agonizando. Sus alas se alzaban como si intentara escapar del fuego o ascender con él. Calder había visto la guerra. Había visto símbolos tallados en rifles, marcados a fuego en la piel de los hombres. Pero esto era distinto, antiguo. No era una advertencia, era un rezo, un grito. Se agachó a su lado, su voz baja, cuidadosa, como si temiera romper algo sagrado. ¿Qué es eso, Lena? Ella no lo miró. Su rostro permanecía inmóvil, los ojos fijos en el dibujo. Pasó un largo momento en silencio, como si dudara entre liberar el recuerdo o enterrarlo de nuevo. Finalmente habló. Pájaro en fuego, dijo. Su voz era seca, resquebrajada, como los lechos del río en pleno verano. Es el signo de mi gente. Calder guardó silencio. No apartó la vista del dibujo. Ella golpeó suavemente el centro del ave con la ramita. Era de mi padre, de mi familia. Lo pintábamos en las tiendas, lo tallábamos en las ramas, siempre volando, siempre en fuego. Calder sintió la tensión en su cuerpo, los hombros rígidos, la mandíbula apretada. Estaba preparándose para volver a sangrar desde adentro. Vinieron, continuó ella, la voz temblando, tropezando con las palabras. Soldados, chaquetas blancas, primavera pasada. Dijeron que debíamos irnos, lejos, tierra seca, sin agua, sin comida. Dijeron que éramos un peligro. Se detuvo. La ramita en su mano tembló. Dijimos no. Dijimos que nos quedaríamos, que lucharíamos. Su voz se adelgazó, apenas un hilo. Quemaron, mataron a mi madre, a mis 2 hermanos. Quemaron a los viejos, dentro de las tiendas. Calder apretó los puños, la mandíbula dura.
Sintió como algo antiguo, algo feroz, despertaba dentro de él. El tipo de furia que un hombre lleva años intentando enterrar. «Corrí», susurró ella. «Me escondí. Me encontraron. Me golpearon. Me ataron. Dijeron que había robado un fusil. No lo hice». Entonces lo miró. Por primera vez desde aquel árbol, lo miró de verdad. Sus ojos eran fuego oscuro. «No robé. No maté. No hice nada». Su voz resonó en el aire abierto como un trueno sobre tierra seca. El desierto pareció escucharla. Calder no respondió enseguida. Luego su voz llegó baja, firme, sin vacilación. «Te creo». Lena bajó la mirada. Dejó caer la ramita. Sus manos se cerraron sobre su regazo. Y entonces empezó a temblar. Primero sin sonido, solo pequeñas sacudidas contenidas. Luego vinieron los sollozos, crudos, desnudos, de esos que no piden consuelo, solo espacio para existir. Se encogió sobre sí misma, los brazos rodeando las rodillas, el cabello cayéndole como una cortina. El dolor era demasiado grande para caber en su cuerpo, y así se derramó. Calder permaneció junto a ella, inmóvil. No intentó tocarla, no dijo nada. Solo extendió la mano y la presionó contra la tierra, junto al pájaro en llamas, la palma abierta, los dedos extendidos, su piel hundiéndose en el polvo marcado por el dolor de ella. No fue un gesto de consuelo, fue un testimonio, un juramento silencioso, sellado entre las cenizas y la arena. ¿Quieres que siga justo desde aquí, cuando cae la noche y algo o alguien vuelve al desierto, manteniendo este tono poético, tenso y cinematográfico? Eventualmente ella lo sintió, su respiración comenzó a calmarse, levantó la cabeza, el rostro manchado de tierra y lágrimas, los ojos enrojecidos y abiertos, sin barreras entre ellos. «Puedes llamarme Lena», susurró. Calder asintió apenas, su voz áspera como el viento sobre piedra. «De acuerdo, Lena será». Se quedaron allí, en silencio, mientras el sol se hundía detrás de la loma y el fuego dibujado en la tierra se desvanecía poco a poco en la sombra. Solo quedaron las cenizas, y con ellas la verdad. Esa noche, el viento silbaba abajo entre las vigas del techo, murmurando a través de las paredes delgadas, como un fantasma que recordaba su propio nombre. Calder estaba junto al fuego, sin botas, las mangas arremangadas, removiendo lentamente una olla de frijoles. Lena permanecía junto a la ventana, los brazos cruzados sobre el pecho, observando cómo la noche se extendía sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no era una muralla, era un puente, un respiro compartido. De pronto ella se volvió. «¿Quieres saber la verdad?». Calder levantó la vista, la cuchara detenida a medio camino. Asintió, sin decir palabra, temiendo quebrar el hilo frágil que ella había tendido. Lena caminó despacio hasta la mesa y se sentó frente a él. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba. «Mi padre era un jefe menor», empezó. «Nuestra gente era poca, pacífica. Comerciábamos con los colonos. Aprendimos sus palabras, incluso su Dios. Teníamos reglas, fronteras. Solo queríamos vivir». Calder no movió un músculo. Escuchaba. Solo escuchaba. «Hace un invierno», continuó ella, «encontraron muerta a una mujer blanca, cerca de nuestros terrenos de caza. La garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros». Sus dedos se tensaron contra el borde de la mesa. «Pero no lo fuimos. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon». Sus ojos encontraron los de Calder. Entonces vinieron los soldados, no solo ellos, también los rancheros, los hombres del pueblo, con rifles, con miedo. Dijeron que iban a hacer justicia. Tragó saliva, el dolor subiendo como una ola por su garganta. «Quemaron nuestro campamento. Dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas del rezo que el sacerdote le había dado. Y dejaron a mi padre colgado del poste del consejo». Calder bajó la mirada. El fuego crepitó entre ellos, arrojando sombras que parecían moverse con los recuerdos. «Me encontraron en un árbol hueco», dijo ella, casi sin voz. «Estaba escondida. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme, que era peligrosa». Su respiración se quebró. «Me ataron, me interrogaron, me golpearon, y luego me colgaron, en ese árbol donde tú me encontraste». Guardó silencio un instante. Luego levantó la vista, la mirada ardiendo bajo las sombras. «¿Por qué me cortaste la soga, Calder?». Él la observó por un largo momento. El fuego chispeaba entre ambos.
el calor temblando en el aire. Porque una vez, dijo finalmente, con la voz baja, raspando como grava. Yo también. Lena frunció el ceño. ¿También qué? Calder soltó el aire lentamente. También perdí a mi familia. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. La primavera pasada, continuó, unos hombres atacaron nuestro rancho. Dijeron que fueron apaches. Quizá lo fueron, quizá no. Sus ojos se endurecieron, el fuego reflejándose en ellos como una promesa o una herida abierta. Lo único que sé, añadió, es que todo lo que amaba ardió esa noche. ¿Quieres que siga con el siguiente fragmento, cuando Lena reacciona a su confesión y la tensión entre ellos cambia, entre culpa, conexión y un peligro que se acerca? Yo estaba cazando, dijo Calder, la voz baja como si cada palabra doliera. Cuando regresé, solo quedaban cenizas. Mi hermana tenía 16. La escuché llorar en el granero, pero tenía miedo. No entré. Esperé ayuda. Su mirada se perdió en el fuego. Murió antes de que alguien llegara. El silencio que siguió fue distinto, no vacío, pesado, como si el mundo respirara con dificultad. «Me salvaste», susurró Lena, «porque no pudiste salvarla». Calder asintió una sola vez. Ella lo observó detenidamente, la voz apenas un hilo. «Si yo hubiera sido blanca, igual habrías cortado la soga». Él se levantó despacio, rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. Lena alzó el rostro, buscándole los ojos, buscando una grieta donde leer la verdad. Calder extendió la mano y con suavidad le sostuvo el mentón. Sus dedos eran duros, curtidos por el polvo y la culpa, pero el toque fue preciso, contenido, casi sagrado. «No amo la piel», dijo con voz ronca. «Amo lo que respira debajo de ella». Los ojos de Lena se llenaron de brillo, aunque ninguna lágrima cayó. Ella tomó su mano y la llevó contra su mejilla, hundiéndose en la calidez áspera de su palma, y entonces, sin pensarlo, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue silencioso, vacilante, como el primer paso sobre hielo fino. Pero luego creció, profundo, urgente, como si ambos hubiesen olvidado cómo respirar, y de pronto recordaran hacerlo juntos. Las manos de Lena temblaban sobre su pecho. Los brazos de Calder la rodearon con cuidado, con una necesidad que dolía. El fuego chasqueó detrás de ellos, cómplice mudo. Más tarde, de pie en la cocina pequeña, la luz de una vela titilaba contra las vigas viejas. Sus sombras se movían juntas sobre la pared, un baile lento, sin música, sin pasos aprendidos, pero lleno de reconocimiento. Afuera, el desierto por fin callaba. Adentro, algo roto empezaba a recomponerse. El viento regresó al amanecer, violento, trayendo el olor del humo lejano. Calder lo sintió en los huesos, el peso previo a la tormenta. Una tormenta con botas, no con nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde las palabras que ninguno se atrevió a pronunciar, pero que florecieron igual en el silencio. Lena se movía ya con más soltura. Por el rancho alimentaba a los animales. Barría el suelo, incluso rió una vez, suave, cuando Calder maldijo al mulo testarudo que se negaba a comer. Pero la paz era frágil, delgada como la piel sobre una herida que aún sangra por dentro. A mediodía, una línea de polvo apareció en el horizonte. Calder estaba junto a la cerca, mandíbula tensa, el rifle apoyado contra el porche. 3 jinetes se acercaban, hombres locales con abrigos de lona y sombreros raídos, los rifles cruzados a la espalda. El que iba al frente llevaba una placa de lata en el pecho, más presunción que autoridad. «Wyatt», gritó el hombre al desmontar, «se dice por ahí que podrías estar escondiendo a alguien que no pertenece aquí». Calder mantuvo la voz firme sin levantarla. «Se dicen muchas cosas, Joe. No las hace verdad». Joe Prescott escupió al polvo, los ojos estrechos, la sonrisa torcida. «Una muchacha apache. $50 de recompensa y el agradecimiento de cada hombre temeroso de Dios al oeste del paso. ¿Quieres que continúe desde aquí, cuando la tensión estalla entre Calder, Lena y los hombres, y la lealtad se pone a prueba bajo fuego? ¿Irnos?», preguntó Lena, su voz baja, pero firme, como si ya conociera la respuesta. Calder ajustó el cinturón de su rifle sin mirarla. «Vendrán más hombres. No hablarán esta vez». El aire estaba tan quieto que hasta el silencio parecía oírse. Ni un coyote ni un pájaro, solo el leve crujir del cuero cuando él subió al caballo. «No podemos correr siempre», dijo ella. Calder la miró. El sol aún no había subido del todo, y la luz gris del amanecer la hacía parecer un recuerdo, más que una mujer.
No corremos, contestó. Nos movemos, hasta que sepamos a dónde. Lena asintió despacio, como si pesara cada palabra antes de aceptarla. Él le ofreció la mano. Ella la tomó. Sus dedos, fríos al principio, se quedaron en los de él un segundo más de lo necesario. Montaron en silencio. El viento no soplaba, pero algo en el horizonte sí se movía. Humo, delgado, constante, con dirección. Cabalgaban hacia el norte, dejando atrás la pequeña casa, el molino que semía con cada giro, y las cenizas todavía tibias de la señal quemada. White man don't forgive. Avanzaron por terreno seco, quebrado, donde las piedras parecían murmurar viejas advertencias. El cielo pesaba, gris y bajo, y el olor a lluvia se mezclaba con el del polvo. ¿A dónde iremos?, preguntó Lena, después de un rato. Calder respondió sin volverse. Al paso viejo, más allá del río seco. Nadie busca allí. Demasiado silencio, incluso para los vivos. Ella miró las colinas desiertas. El silencio no asusta a los muertos. Él sonrió apenas. A mí tampoco. Cuando el sol cayó, se refugiaron bajo un peñasco. Lena encendió una pequeña fogata. Las sombras temblaban sobre sus rostros, y el fuego les devolvía algo de color. ¿Qué harás cuando ellos lleguen?, preguntó ella. Depende de qué traigan, dijo Calder. ¿Y si traen solo odio? Calder levantó la vista, el reflejo del fuego brillando en sus ojos cansados. Entonces les enseñaré lo que pesa el perdón. Lena lo observó largo rato, como si tratara de creerle, y quizás lo logró. El viento se levantó de nuevo, suave, pero con un presagio en el fondo. Él extendió la manta sobre la tierra y se acostó mirando el cielo. Lena se sentó a su lado. Durante un rato no hablaron. Solo el crepitar del fuego entre ellos. Calder, susurró ella al fin. ¿Sí? Si morimos, ¿crees que el cielo sabrá quién tenía la culpa? Él giró la cabeza lentamente, encontrando su mirada. El cielo no pregunta, solo recuerda. Y entre las brasas, el eco de esas palabras quedó suspendido, como si incluso el desierto las estuviera escuchando. ¿Quieres que continúe en la siguiente parte, cuando el amanecer los alcanza y el enfrentamiento finalmente llega? Up at her, his breath shallow, trembling, each inhale a battle. Sigue, murmuró, la voz rota. Sigue tú. Lena se arrodilló frente a él, las manos temblando, manchadas con su sangre. No, su voz fue tan firme que hasta el viento se detuvo. No sin ti. El fuego en sus ojos no era miedo, era decisión, la misma que lo había mirado desde aquella soga bajo el árbol. Calder intentó sonreír, un gesto torcido entre dolor y orgullo. No vas a poder cargar con los dos. Ella lo sostuvo por el rostro, obligándolo a mirarla. Lo haré. Si hace falta, cargo con el cielo entero. Él quiso hablar, pero un espasmo le cortó el aire. Su mano buscó la suya. Lena la apretó, fuerte, desesperada, hasta sentir los huesos. Escúchame, dijo él, su voz apenas un hilo de viento. Al sur, sigue las estrellas. El Valle del Cobre. Gente ahí, buena. Diles que Wyatt. La frase se perdió, ahogada por el peso del dolor. No digas eso, lo interrumpió Lena, con lágrimas mezcladas de tierra y miedo. Tú vienes conmigo. ¿Me oyes? Tú vienes conmigo. Él intentó levantar la mano, rozando su mejilla con los dedos ensangrentados. Eres más fuerte que todos los que me dispararon juntos. Ella negó, el cabello suelto cayendo sobre su rostro. Solo soy una mujer que decidió no morir colgada. Por un instante, sus frentes se tocaron, el calor de ambos mezclándose con el olor metálico de la sangre. Afuera, los caballos de los perseguidores relinchaban, pero el eco ya era distante, como si el desierto nos estuviera tragando. Lena rasgó la tela de su falda, la presionó contra la herida, sus manos moviéndose con la precisión de quien no piensa, solo sobrevive. Respira, Calder, susurró. Respira por mí. Él obedeció, apenas. El sonido de su aliento era débil, pero estaba ahí, y mientras siguiera ahí, Lena no se detendría. Lo ayudó a recostarse contra la roca, sus ojos buscando el cielo que apenas asomaba por el filo del acantilado. ¿Lo ves?, preguntó él, voz casi perdida. ¿Qué? Las estrellas no perdonan, pero tampoco olvidan. Lena miró hacia arriba. El cielo estaba lleno, inmenso, infinito. Entonces recordarán esto, dijo ella, que un hombre y una mujer eligieron vivir. Calder sonrió apenas, una chispa de paz cruzando su rostro curtido. Lena, pero no terminó. Su mano, aún entrelazada con la de ella,
se relajó lentamente. El viento sopló una última vez a través del paso, llevándose el eco de su nombre. Lena no lloró, solo cerró sus ojos, lo besó en la frente y permaneció quieta un largo rato, hasta que el silencio se hizo tan profundo que ya no supo si el corazón que latía era lo suyo o el del desierto. Entonces se levantó, tomó el rifle, el agua, y miró hacia el sur. El amanecer empezaba a teñir de rojo las piedras. Ella montó el caballo y, sin volver la vista atrás, cabalgó hacia las montañas, donde la tierra prometía libertad, y el recuerdo de un hombre llamado Calder Wyatt seguiría ardiendo, como una estrella que se niega a apagarse. ¿Quieres que escriba un epílogo breve con el destino de Lena en la Sierra Madre y el mito que nace de su historia? Y cada vez que la veía allí, su silueta contra la luz del mediodía, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, las manos pequeñas dando forma a algo nuevo y frágil, sentía que el mundo aún podía ser perdonado. El río murmuraba cerca, un sonido constante, limpio, como un latido que no se rendía. El sol se filtraba entre los árboles, dorando el polvo del aire. Calder respiró hondo y el olor a tierra húmeda, a madera recién cortada y a vida, le llenó el pecho. Ayana, la llamó, su voz grave y suave a la vez. Ella levantó la vista, los ojos brillando con la calma que solo nace después de haber sobrevivido a todo. Sí, él sonrió, apoyándose en la cerca del corral. Nunca pensé que me quedarían ganas de construir algo otra vez. Ayana se rió apenas, una risa ligera como agua corriendo entre piedras. No construyes solo, Calder Wyatt. Yo también estoy aquí. Él caminó hasta ella, el paso lento pero firme, las cicatrices aún visibles bajo la camisa. Se arrodilló frente al pequeño tejido blanco sobre sus rodillas y lo tocó con los dedos, con una ternura que parecía ajena a sus manos de ranchero. ¿Es que el mundo dejará en paz a este niño?, preguntó en voz baja. Ayana miró el horizonte, donde el desierto se fundía con las montañas. No lo sé, pero aquí junto al río tendrá un hombre que no carga culpa y un hogar que no pide perdón. Calder bajó la cabeza, besó su vientre suavemente. El gesto fue breve, casi torpe, pero en él había más fe que en cualquier sermón. Ayana del río, susurró, me diste una segunda vida. Ella le acarició el cabello, la voz temblando entre la risa y el amor. Y tú me diste un futuro. El viento del sur sopló entonces, agitando los juncos y haciendo que las flores se inclinaran como si escucharan algo sagrado. Los caballos levantaron la cabeza, y el río, fiel testigo, siguió su canto. En la frontera sin líneas, donde la tierra ya no distinguía dueño ni idioma, Calder Wyatt y Ayana Salvatierra vivieron en la quietud que tanto les había sido negada. Y aunque en los pueblos lejanos aún se contaban historias de un ranchero blanco y la mujer apache que huyeron del odio, el viento que cruzaba el desierto sabía la verdad. No huyeron, eligieron vivir. ¿Quieres que escriba un cierre breve al estilo de epílogo, una reflexión final o cómo la leyenda de ellos sobrevive en la frontera años después? A través de la cortina, la silueta de Ayana se dibujaba contra la luz del atardecer, y cada vez que Calder la veía así, una sonrisa lenta, profunda, le nacía sin permiso. Dentro de la pequeña cabaña no había trofeos ni retratos, solo haces de hierbas colgando, 2 libros gastados y una manta de niño a medio terminar. Ayana se movía por ese espacio como si fuera el aliento mismo del lugar presente, serena, llena de una vida callada. Esa tarde bajó al río por el mismo sendero que había recorrido durante meses. El agua corría mansa, con la certeza de quien conoce su destino. Descalza, se adentró en los remansos y dejó que el frío del río besara su piel. Puso ambas manos sobre su vientre y susurró. Pequeño, tu padre no solo perdonó, amó y cumplió cada promesa. Detrás de ella se oyeron pasos suaves sobre la hierba. Calder se acercó sin decir nada, y cuando sus dedos se entrelazaron, el silencio se volvió sagrado. Juntos observaron cómo el río seguía su curso bajo el crepúsculo, mientras las primeras estrellas titilaban en el cielo. Nadie habría apostado que 2 almas perseguidas pudieran encontrar algo así, y sin embargo, allí estaban 2 sobrevivientes que habían hecho florecer amor donde antes solo había polvo y dolor. Un rincón del mundo donde la ternura había echado raíces, no el amor que llenaba los libros de historia, sino el que sobrevive en lo oculto, en lo verdadero, en lo eterno. El río siguió fluyendo, tranquilo, constante, como su nombre, como su vida, como un regreso definitivo al hogar.
Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más crueles el amor puede brotar como agua entre la piedra, entonces este es tu refugio. Suscríbete a Wild West Love Stories, donde los romances prohibidos, la valentía silenciosa y el amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras cobran vida. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está escrita para quedarse contigo mucho después del último suspiro, donde las balas cerraron, pero los corazones no. Suscríbete ahora y no te pierdas un solo latido del salvaje oeste. ¿Quieres que le dé un tono más cinematográfico, como texto para narración de voz en un tráiler de YouTube, con ritmo y pausas marcadas?